0.3%. Ese fue el número exacto que Supercomputadora Galáctica calculó como probabilidad de victoria. No baja, no improbable, 0.3%. Matemáticamente insignificante. Estadísticamente imposible, y para comandante Theren Belkas, ese número significaba una sola cosa. Rendición era única opción lógica, evacuación inmediata de colonias frontera, ordenó con voz que intentaba sonar autoritativa pero que contenía resignación. Flota Drabot superará defensas en 72 horas. Probabilidad de éxito defensivo, 0.3%. Protocolos de preservación de vida requieren evacuación en sala de comando. Oficiales alienígenas asintieron. Matemática era clara. Cuando enemigo tenía ventaja de 200-1 en naves, 3-1 en armamento y posición táctica superior, resultado era predecible. Rendición ordenada preservaba vidas. Pelear causaba muerte masiva sin cambiar resultado. Era decisión lógica, racional, correcta según todo análisis excepto que había humana en sala. Comandante Sara Vega, a cargo de destacamento militar humano en sector. Y cuando escuchó 0.3%, su reacción fue profundamente no lógica. ¿Perdón? ¿Evacuar? ¿Con 3 colonias en riesgo? Belkas la miró con paciencia que especies evolucionadas habían perfeccionado durante milenios. Comandante Vega, comprendo apego emocional a colonias. Pero matemática es indisputable. Flota Drabot es superior en... Me importa un carajo la matemática. No vamos a abandonar 3 millones de colonos porque calculadora dice que no podemos ganar. No es calculadora, es análisis estratégico basado en 50.000 batallas históricas. Cuando probabilidad de victoria cae bajo 1%, estadísticamente mi culo. ¿Dijo 0.3%? Correcto, eso no es cero. Belkas parpadeó. Gesto universal Theren de confusión. ¿Perdón? Dijo 0.3. Eso significa que hay chance, pequeña, pero existe, técnicamente correcto. Pero 0.3% es insignificante. Requeriría concatenación de eventos improbables, errores enemigos y suerte extraordinaria. Entonces hay chance. Comandante Vega, con respeto, usted malinterpreta naturaleza de probabilidad. 0.3% es efectivamente cero cuando consideramos. ¿Va a evacuar o no? Sí. Comenzamos inmediatamente. Y si me niego, silencio en sala de comando. Porque negarse a orden directa de oficial superior durante crisis era corte marcial instantánea. Pero Sara Vega había servido 23 años en flota, había visto matemática declarar misiones imposibles antes, y había visto humanos hacer imposible de todos modos porque eran demasiado tercos para aceptar que no podían. No puede negarse. Es orden directa. Watchmate Belkas procesó esto. En su experiencia de 200 años, oficiales no desafiaban órdenes basadas en análisis claro, especialmente cuando análisis mostraba futilidad matemática, pero había escuchado sobre humanos, sobre su tendencia irracional a ignorar probabilidades, su persistencia y lógica frente a odds imposibles. Había leído reportes, estudiado casos, siempre conclusión era misma, humanos ganaban batallas que no deberían por rehusarse a aceptar que habían perdido. Era defecto evolutivo, incapacidad de procesar derrota cuando evidencia era clara, excepto que a veces defecto producía resultados que lógica no podía. ¿Qué propone? Pregunto finalmente. Propongo que tomemos ese 0.3% y lo hagamos 100 imposible. Variables tácticas son fijas. Flota Drabot tiene 200 naves. Nosotros tenemos 25. Entendido. Pero Drabot asumen que somos racionales, que cuando vemos odds imposibles nos rendimos. Porque rendirse es respuesta lógica, exacto. Entonces sorprendámoslo siendo completamente ilógicos. ¿Eso es estrategia? Es la única estrategia cuando matemática dice que ya perdiste. Belkas consideró esto. Cada instinto, cada año de entrenamiento, cada célula de cerebro Theren evolucionado gritaba que esto era locura. Pero había algo en determinación de Sara. Algo que especies evolucionadas habían perdido. Capacidad de mirar derrota inevitable y decir fuck eso. Intento de todos modos, tiene 48 horas antes de evacuación obligatoria. Si no muestra progreso medible en mejorar odds, evacuo unilateralmente. Sara sonrió. Sonrisa que Belkas aprendería a reconocer. Humana que acaba de conseguir exactamente lo que quería. 48 horas. Es más que suficiente para hacer algo estúpido que probablemente funcione. Lo que siguió fueron 48 horas más, caóticas de vida militar de Belkas. Sara convocó a todos oficiales humanos en sector. 37 total, mezcla de pilotos, ingenieros, tácticos. Y uno que oficialmente era especialista en logística pero que todos sabían era demasiado loco para asignación normal. Situación. Sara comenzó sin preámbulos. Drabot vienen con 200 naves, tenemos 25, 3 colonias en riesgo, 3 millones de civiles, supercomputadora dice 0.3% de victoria. ¿Y vamos a evacuar? Preguntó piloto fuck no. ¿Vamos a ganar con 0.3%? Con exactamente 0.3%. Necesito ideas, estúpidas, imposibles, cosas que ninguna especie racional intentaría. Ingeniero jefe Márquez Chen levantó mano. ¿Qué tan estúpidas? En escala de 1 a 10, donde 1 es levemente arriesgado y 10 es corte marcial garantizada. Necesito 11, entonces tengo propuesta, pero requiere violar como 17 protocolos de seguridad y probablemente explotar reactor, probablemente o definitivamente, 60% probablemente.
esas son mejores ads que 0.3. Habla Márquez explicó idea que había tenido durante años pero que nunca mencionó porque era demasiado peligrosa. Sobrecarga deliberada de reactores de fusión para crear pulso electromagnético masivo, freiría todos los sistemas electrónicos en radio de 50.000 kilómetros, incluidos nuestros, pero también los de Drabot, S y luego ambos bandos están ciegos, sin sensores, sin targeting, sin coordinación, produce ventaja numérica porque nadie puede comunicar. Piloto veterana, capitana Lisa Yan, intervino, si ambos estamos ciegos, ¿cómo peleamos? Entrenamiento manual, instrumentos básicos, combate visual de corto alcance, eso es primitivo, completamente primitivo, pero cuando eres superado 200-1, reducir pelea primitivo elimina ventaja tecnológica. Sara consideró esto, era locura, violaría docenas de tratados, destruiría equipamiento de miles de millones de créditos, podría fallar completamente, pero era idea que especie racional nunca consideraría, y eso era exactamente lo que necesitaban. ¿Qué más? Táctico, Teniente James Okongwu ofreció segunda idea, minas gravitacionales, esas están prohibidas por convención de guerra galáctica, correcto, porque son impredecibles y peligrosas, pero si colocamos campo minado entre colonias y flota Drabot, tendríamos que navegar por campo también, sí, pero conoceremos ubicaciones. Ellos no si detectan minas, las camuflamos como basura espacial. Drabot escanean buscando amenazas militares, no buscan desechos aleatorios que resultan ser bombas gravitacionales. Otra idea que violaría tratados, otra táctica que ninguna especie civilizada usaría. Sara amaba cada parte de ello. Siguiente, especialista en logística, soldado que todos llamaban Chaos por razones que nadie cuestionaba. Propuso tercera idea, Kamikaze drones. Tenemos drones, no son efectivos contra escudos Drabot correctamente programados, no, pero si programamos para ignorar protocolos de autopreservación, suicidio deliberado, drones no tienen conciencia, solo código. Si código dice impactar sin importar costo, 100 drones suicidas contra 200 naves aún no cambia matemática, no. Pero cambia psicología. Drabot esperan drones que evitan daño, drones que deliberadamente se autodestruyen para causar máximo impacto. Eso asusta. Sara miró alrededor de sala. 37 humanos, todos ofreciendo ideas que especies evolucionadas considerarían dementes. Pulso electromagnético que ciega a todos. Minas prohibidas disfrazadas como basura. Drones programados para suicidio. Ninguna aumentaba probabilidad de victoria, según análisis frío. Pero todas compartían característica, eran demasiado irracionales para que enemigo las anticipara. ¿Algo más? Piloto joven, subteniente María Santos, habló con voz que temblaba ligeramente. ¿Qué si no intentamos ganar? Sara la miró. Explica, matemática dice que no podemos ganar, pero no dice que no podemos hacer que Drabot pierdan. Diferencia es que si hacemos suficiente daño, incluso si perdemos, victoria Drabot cuesta tanto que otros sectores pueden contraatacar. Hacemos que ganar sea tan caro que no vale la pena. Era estrategia oscura, no victoria, sino hacer derrota tan dolorosa que enemigo reevalúa si vale continuar. Sara sintió lentamente, pirrica para ellos. Eso podemos hacer, pero colonias se evacúan de todos modos si perdemos. Pero si hacemos suficiente daño, Drabot no continúan a próximo sector. Salvamos otros millones incluso si perdemos estos tres. Era cálculo que especies evolucionadas harían, pero combinado con tácticas irracionales que solo humanos considerarían. Sara miró reloj, 46 horas restantes. Entonces planes pulso electromagnético para cegar a todos, minas prohibidas disfrazadas como basura, drones kamikazes para crear terror. Y objetivo no es victoria limpia, sino hacer que Drabot sangren tanto que se retiren. Eso sigue siendo 0.3% según matemática. Matemática puede irse al carajo. Tenemos 2 días para convertir 0.3 en algo güey cabal. Muévanse. Lo que siguió fueron 48 horas de caos organizado, que ningún manual militar contemplaba. Márquez reunió equipo de ingeniería en sala de reactores durante primeras 12 horas. 12 ingenieros mirándolo como si hubiera perdido la cabeza. Necesitamos sobrecargar reactor a 500% de capacidad. Ingeniera Theren, que Sara procesó esto, manual especifica nunca exceder 120%. A 500, probabilidad de fusión es 97%. Correcto. Por eso necesitamos fusión controlada que libere energía como pulso en lugar de explosión. Siguiente 12 horas fueron delirio de ingeniería improvisada, bypaseando sistemas de seguridad diseñados específicamente para prevenir lo que intentaban hacer. Mientras tanto, James Okongwu trabajaba en segundo elemento del plan. Tenía 200 minas gravitacionales que oficialmente no existían, prohibidas por convención galáctica. Problema era colocación. Drabot escaneaban amenazas. Necesitaban camuflaje. Necesitamos basura espacial, dijo James. Cualquier cosa que normalmente ignorarían. Equipo pasó 6 horas recolectando escombros. Luego James instaló mina en cada pieza. Campo minado que no parecía campo minado hasta que era demasiado tarde.
Paralelamente, en otra sección de estación, Chaos programaba el tercer elemento. 1000 drones con código perturbadoramente simple, detectar enemigo, impactar, ignorar daño propio. Estos drones no consideran retirada, solo buscan e impactan, y si toman daño, ignoran, continúan hasta destrucción o impacto. En últimas 12 horas de preparación, Lisa Yan reunió a todos pilotos humanos para entrenamiento final. Enseñó técnicas obsoletas, combate visual, navegación por estrellas, targeting manual. Esto es primitivo, comentó piloto. Pero cuando ambos bandos son ciegos, banda cómoda en oscuridad gana. Belcas observaba todo con mezcla de horror y fascinación. Esto viola 17 protocolos, comentó cuando vio progreso. 18 corrigió Sara. Agregamos otro el cual, preferible no decir hasta después. Deniabilidad plausible. Comandante Vega, como oficial superior debe nada. En 40 horas, o estamos todos muertos o hemos hecho imposible. De cualquier forma, protocolos no importarán. Y si análisis sigue mostrando 0.3%, entonces mejoramos a 0.4%. Eventualmente llegamos a 1%, luego 5%. Luego quién sabe, eso no es como matemática funciona. No. Es como Inatsilic funciona, y terquedad humana ha ganado batallas que matemática dijo eran imposibles. Belcas no tenía respuesta a eso, porque había estudiado historia. Sabía casos donde humanos habían hecho exactamente eso. Batalla de Thermopylae. 300 contra millones. Matemáticamente imposible. Humanos pelearon de todos modos. Batalla de Stalingrado. Ciudad rodeada. Suministros cortados. Derrota inevitable. Humanos se negaron a rendirse. Una y otra vez, cuando probabilidades decían imposible, humanos decían watch me, y luego hacían algo tan terco que en realidad se rendía antes que ellos. Era defecto. Pero era defecto que ganaba guerras. 48 horas después, Flota Drabot llegó. Comandante Kreshtek observó colonias frontera con satisfacción. 200 naves de guerra contra 25 defensores. Inteligencia había sido correcta. Victoria sería rápida y limpia. Todas las naves, formación de ataque estándar. Esperamos rendición en 3 horas. Si no responden, iniciamos bombardeo de colonias a las 4 horas. En puente de comando humano. Sara observó flota aproximándose en Márquez. Estatus de pulso. Reactor al 450% y subiendo. Sistema de liberación calibrado. Una vez activado, tenemos 30 segundos antes de fusión total. 30 segundos de margen. Optimista. Realísticamente, 20 suficiente. Lista de verificación final. Márquez revisó sistemas, campos de contención, verde. Channels de liberación, verde. Temporizador, verde. Probabilidad de éxito, 18%. Probabilidad de explosión catastrófica, 69%. Probabilidad de resultado inesperado, 13%. Me gustan esas ads. Mejor que 0.3. Kreshtek observó defensores con curiosidad. ¿Por qué no se rinden? Tal vez preparan última resistencia simbólica, sugirió oficial. Honor antes de rendición. ¿O son tontos? De cualquier forma, procedemos en 3, 2. Reactor de fusión alcanzó 500%. Alarmas gritaron. Sistemas de seguridad fallaron en shutdown, porque Márquez había eliminado cada protocolo de seguridad. Pulso ahora. Sara gritó. Márquez activó liberación de energía equivalente a explosión de estrella pequeña. Fue canalizada no como explosión omnidireccional, sino como pulso electromagnético concentrado. Expansión fue instantánea. Onda de radiación viajando a velocidad de luz a 50.000 kilómetros de espacio bañados en energía que frió circuitos. Destrozó chips y quemó cada sistema electrónico no protegido. En Flota Drabot, 200 naves perdieron todo simultáneamente. Sensores, muertos. Comunicaciones, muertas. Targeting, muerto. Navegación, muerta. Sistemas de armas, degradados a manual. Caos fue absoluto, instantáneo. ¿Qué pasó? Kreshtek gritó en puente oscuro iluminado solo por luces de emergencia. Pulso electromagnético. Escala masiva. Todo está caído. Tiempo para restaurar. Ingeniero revisó daño con herramientas manuales. Sistemas principales. Quemados. Respaldo. Quemados. Terciario. Parcialmente funcional pero requiere horas de diagnóstico. Estimación, 6 a 12 horas para restauración mínima. Y Flota Alianza deben estar igualmente afectados. Estaban en radio de pulso. Kreshtek procesó situación. Ambas flotas ciegas, pero ventaja numérica permanecía. 200 contra 25. Lo que no sabía era que humanos habían entrenado específicamente para este escenario. Lisa Yan en cabina de caza sintió pulso pasar. Todos los sistemas avanzados murieron inmediatamente, pero sistemas básicos diseñados con redundancia arcaica que nadie usaba permanecieron funcionales. Instrumentos primitivos, sensores básicos, navegación manual exactamente como había entrenado durante 12 horas, todas las unidades. Combate visual transmitió Sara por radio de emergencia que funcionaba con tecnología tan antigua que pulso no la afectó. Sin sensores, sin targeting, ojos y reflejos. Aliens están tan ciegos como nosotros pero no entrenaron para esto. Lisa activó motor con impulso manual. Vio crucero Drabot adelante. Enorme, poderoso y completamente ciego, aceleró a velocidad que protocolos prohibían. Esquivó disparo errático, artillero Drabot adivinando ubicación sin sensores. Cerró distancia a rango que Academia llamaría suicida.
Soltó misil a menos de 1000 metros. Impacto directo en motor. Crucero comenzó a derivar sin control. En radio, escuchó gritos de victoria de otros pilotos humanos. Todos ejecutando mismo ataque. Acercamiento cercano imposible. Targeting visual. Impacto en rango que ninguna especie racional intentaría. Drabot intentaron responder. Pero sistemas de targeting estaban muertos. Artilleros tenían que adivinar ubicación de cazas pequeños moviéndose a velocidad extrema. Era como intentar matar mosca con martillo mientras ciego. Fase 2. Drones kamikazes. Programación de Chaos activó automáticamente cuando sensores básicos detectaron firma térmica de naves enemigas. 1000 drones se lanzaron, no con tácticas evasivas, no con protocolos de supervivencia, solo con único propósito, impactar. Drabot los vieron venir visualmente porque sensores estaban muertos. Intentaron derribar, pero 1000 objetivos atacando sin autopreservación era pesadilla para defensores acostumbrados a enemigos que evitaban daño. Drone tras drone se autodestruía contra escudos Drabot. Individualmente, daño era mínimo, pero acumulativamente, 1000 impactos suicidas comenzaron a degradar escudos diseñados para batallas largas, no para bombardeo constante de atacantes que no se detenían. No se detienen, gritó artillero Drabot. Derribamos 50 y siguen viniendo, porque son máquinas sin miedo. Kreshtek entendió con horror. Programadas para morir útilmente. Era táctica que ninguna especie con concepto de valor de vida usaría. Pero drones no tenían vida que valorar, solo código que decía impactar. Fase 3, campo minado. Nave Drabot, intentando maniobrar sin navegación precisa, pasó cerca de lo que parecía ser escombro antiguo flotando en espacio. Mina gravitacional activó, campo de gravedad colapsó en punto. Nave diseñada para soportar armas cinéticas y energía, no tenía defensa contra espacio-el-tiempo siendo manipulado. Casco se comprimió, compartimentos sellados colapsaron, reactor desestabilizó bajo presión imposible de explosión iluminó campo de batalla minas, alerta se extendió por flota Drabot, campo minado camuflado, pero sin sensores para mapear campo, cada movimiento era riesgo. Espacio que parecía vacío podía contener mina que vaporizaría nave en segundos. Pánico comenzó a extenderse. ¿Por qué enemigo que usa minas prohibidas, drones suicidas y pulso electromagnético masivo era enemigo que no peleaba según reglas? ¿Y si no seguían reglas, qué más harían? Kreshtek evaluó situación con creciente desesperación. Habían perdido coordinación, perdido ventaja tecnológica, perdido capacidad de pelear batalla limpia y organizada, reducidos a combate caótico, donde cazas pequeños con pilotos locos atacaban a distancias suicidas, donde drones sin miedo bombardeaban sin parar, donde espacio vacío podía ser mina que mataba sin advertencia. Y humanos, malditos humanos tercos, peleaban como si 0.3% fuera garantía de victoria. Retirarse a formación defensiva lo ordenó. Minimizar movimiento. Prioridad, restaurar sistemas era admisión implícita. Victoria rápida había fallado. Ahora era supervivencia. Batalla continuó por 12 horas de caos absoluto. Sara perdió 18 naves, 72% de fuerza, 700 muertos, números que matemática usaría para declarar derrota. Pero Drabot perdieron 43 naves, 21% de flota, 3000 muertos, y moral destruida por enfrentar enemigo que peleaba con persistencia irracional. Cuando sensores finalmente restauraron, Kreshtek miró campo de batalla con nueva comprensión. Matemática decía que Drabot aún podían ganar, 157 naves contra 7, pero costo había sido catastrófico, y enemigo que convirtió 0.3% en 12 horas de infierno probablemente tenía más. Sorpresas tomó decisión que comandantes racionales toman cuando costo excede. Beneficio retirada sector base no era rendición, era reevaluación táctica. Pero para colonias, era victoria. Sara observó flota Drabot retirarse desde puente de nave dañada, reactor funcionando a 30%, sistemas de armas destruidos, tripulación exhausta. Belkas, quien había permanecido en comando central, transmitió, comandante Vega, Drabot se retiran. Victoria, técnicamente, empate táctico con ventaja estratégica nuestra. Suena como victoria con palabras extra. ¿Cómo lo hicieron? Matemática decía. Matemática dijo 0.3%, no dijo imposible, solo dijo improbable, y humanos somos demasiado tercos para reconocer diferencia. Belkas procesó esto en silencio, porque acababa de presenciar algo que contradicaba siglos de doctrina militar. Victoria no por ser superior, sino por rehusarse a aceptar inferioridad. Perdieron 18 naves, 700 muertos, valió la pena, 3 colonias salvadas, 3 millones vivos. Drabot aprendieron que atacar sector humano cuesta. Sí, valió todo, pero matemática. Fact matemática. A veces, ganar no es sobre probabilidades, es sobre ser tan terco que universo se cansa de decirte que no puedes y deja que ganes solo para que te calles. Noticia de batalla se extendió rápidamente, no como victoria táctica ordinaria, sino como imposibilidad matemática hecha realidad. Defensores superados 200-1. Probabilidad calculada, 0.3%. Resultado, retiro enemigo con pérdidas catastróficas. Consejo Militar Galáctico convocó investigación inmediata. Sala llena de científicos más brillantes, estrategas más experimentados, y matemáticos que habían pasado siglos perfeccionando modelos predictivos de combate, todos queriendo entender cómo sus modelos habían fallado tan completamente.
Sara compareció 6 días después de batalla, aún con uniforme manchado de carbón de nave dañada, aún con heridas de combate visibles. Comité estaba dirigido por General Supremo Tex Bar, Berat, con 500 años de experiencia militar. Comandante Vega, su victoria desafía todo análisis racional. Supercomputadora procesó 50.000 batallas históricas similares. En 0 casos, fuerza inferior ganó contra AS de 200-1. Entonces hicimos 0 más 1, esto no es broma. Necesitamos entender que fallamos en modelar. Sara consideró respuesta cuidadosamente. No fallaron en modelar nada. Modelo era correcto. Para batallas racionales. ¿Implica que su batalla fue irracional? Completamente irracional. Pulso electromagnético que ciega a ambos bandos. Minas prohibidas. Drones programados para suicidio. Combate manual de corto alcance. Ninguna táctica que especie racional usaría porque todas tienen costo terrible, pero funcionaron. Funcionaron porque Dravot nunca anticiparon que alguien sería suficientemente terco para intentarlas. Sus modelos asumían combate dentro de parámetros aceptables. Violamos todos los parámetros. Analista matemático, Theren llamado Belsha, especializado en teoría de juegos, intervino, pero incluso considerando tácticas no convencionales. Probabilidad sigue siendo baja. ¿Cómo explica que 0.3% se convirtió en victoria? 0.3 asume que ejecutamos perfectamente y enemigo también, pero pulso electromagnético eliminó perfección de ecuación. Cuando ambos bandos son ciegos, resultado depende de quién está más cómodo en caos. ¿Y humanos están más cómodos en caos? No más cómodos, menos aterrados. Diferencia es sutil pero crítica. Comandante Drazen en comité, veterano de 100 batallas, habló con voz que mezclaba respeto y confusión. Comandante Vega perdió 70% de fuerza. 700 muertos. En análisis post-batalla estándar, esos números indican derrota catastrófica. En batalla estándar, sí. Pero objetivo no era preservar fuerza, era hacer que Dravot pagaran precio tan alto que retiro fuera preferible a victoria. Victoria pírrica para ellos, exacto. Podían ganar, pero costó otros 1000 muertos, docenas de naves más, moral completamente destruida, excedía valor de 3 colonias. Eso es cruel, no. Es terco. Humanos no aceptamos derrota basada en análisis. Peleamos hasta que enemigo decide que ganar no vale el costo. Es diferencia entre rendirse cuando matemática dice que debemos versus hacer que enemigo se rinda cuando matemática dice que no deben. Silencio en sala, porque Sara acababa de articular. Estrategia que especies evolucionadas consideraban. Bárbara, no ganar limpiamente, sino hacer perder tan doloroso que enemigo. Reevaluar. Belsha presentó análisis posterior que habían desarrollado. Hemos recalculado batalla incluyendo tácticas no convencionales. Nueva probabilidad de éxito, 0.8%, aún extremadamente baja, pero no cero, pero requiere ejecución casi perfecta de múltiples elementos, y si falla uno, probabilidad colapsa a 0.02%. Intentaron modelar terquedad, intentaron incluir el modelo facto de que humanos siguen peleando incluso cuando lógica dice rendirse, que improvisan cuando planes fallan, que convierten desesperación en táctica. Eso no es variable cuantificable, exacto. Por eso modelo falló, porque terquedad humana no es número, es característica que cambia probabilidades al rehusarse a aceptarlas. General Tex Bar se inclinó hacia adelante. ¿Está sugiriendo que podemos institucionalizar terquedad? ¿Entrenar otras especies para ignorar matemática? No. Terquedad no se enseña, es defecto evolutivo. Humanos lo tienen porque evolucionamos enfrentando odds imposibles durante millones de años. Especies que aceptaban no podemos cuando vieron mamut gigantes se extinguieron. Especies que dijeron intentemos de todos modos sobrevivieron. Selección natural favoreciendo irracionalidad. Favoreciendo persistencia, que parece irracional hasta que funciona. El debate continuó por horas. Consejo dividido. Facción conservadora argumentaba que victoria fue suerte. Anomalía estadística. No repetible. Facción progresiva argumentaba que humanos habían expuesto falla fundamental en doctrina militar. Dependencia excesiva en análisis que asumía racionalidad universal. Finalmente, Tex Bar pronunció decisión. Comandante Vega, sus tácticas violaron 18 protocolos militares. Normalmente, esto resultaría en corte marcial. Sara asintió, esperando sentencia. Sin embargo, salvó 3 millones de vidas y probó que análisis tiene limitaciones. Este consejo no castigará éxito, sin importar cómo fue logrado. Pero tampoco aprobaremos sus métodos como doctrina estándar. Entonces creamos clasificación nueva, tácticas de última opción para probabilidad extremadamente baja. Aplicable solo cuando análisis indica derrota inevitable. En esos casos, comandantes humanos tienen autoridad de improvisar. Era compromiso político, no aprobación completa, pero reconocimiento de que, cuando matemática decía derrota inevitable, terquedad humana era opción válida. 3 años después, doctrina se expandió, otras batallas se enfrentaban a similares. Comandantes no humanos comenzaron a consultar asesores humanos antes de rendir. Probabilidad de victoria, 1.2%. Análisis recomienda evacuación de asesor humano. Capitana que había servido bajo Sara, respondía 1.2. Eso es 4 veces mejor que 0.3. Absolutamente podemos ganar. ¿Cómo? Primero, dígame qué dice el análisis que no podemos hacer. Luego haremos exactamente eso porque enemigo no lo anticipa.
Era enfoque que matemáticos odiaban, pero funcionaba con frecuencia suficiente para ser tomado en serio. 5 años después, Bel Cas, quien había presenciado preparación original, escribió tratado que se convirtió en lectura obligatoria. Durante 200 años creí que matemática gobernaba guerra, que análisis correcto garantizaba victoria. Batalla de Colonias Frontera enseñó lección diferente, que matemática modela comportamiento racional, pero guerra incluye comportamiento irracional, y especie suficientemente terca para ignorar análisis crea oportunidades que modelos no pueden predecir. Nos sugiero abandonar análisis. Análisis es crucial para 99% de situaciones, pero cuando matemática dice imposible, humanos preguntan ¿estás seguro? Y luego lo intentan de todos modos, y ocasionalmente, terquedad convierte imposible en difícil, y difícil en logrado. Esto no es estrategia perfecta, es respaldo cuando estrategia perfecta no existe. Es recordatorio de que 0.3% no es cero, y qué diferencia entre ambos es exactamente esto. Voluntad de intentar cuando todos los datos dicen que no puedes. Sara regresó a sector con tripulación exhausta pero victoriosa. Bel Cas le esperaba con expresión compleja. Comandante, debo admitir algo, ¿qué? Cuando dijo que iba a ignorar matemática y pelear de todos modos, pensé que estaba loca. No estaba equivocado, pero también estaba equivocado, porque matemática asume racionalidad, y ustedes demostraron que, a veces, irracionalidad es mejor arma, no irracionalidad, terquedad. Humanos somos demasiado tercos para aceptar cuando perdemos. Es defecto evolutivo, pero también es razón por la que aún existimos cuando especies más inteligentes se extinguieron. ¿Por qué? Porque cuando universo dice no puedes, aceptar eso es garantizar fracaso, pero rehusarse a aceptarlo da chance de demostrar que universo estaba equivocado. Años después, cuando académicos estudiaban Batalla de Colonias Frontera, identificaban como momento donde doctrina militar galáctica expandió para incluir variable que matemática no podía capturar, persistencia humana irracional, no podía modelarse, no podía predecirse, no podía optimizarse, pero podía convertir 0.3% en Victoria Márquez, quien había sobrevivido explosión de reactor que matemática decía era fatal. Reflexionaba en entrevista, ¿cómo describir momento cuando ignoras análisis que dice vas a morir? No lo describo. Lo hago, porque cerebro humano tiene falla, no procesa imposible correctamente. Ve 0.3% y piensa entonces hay chance. Eso es irracional, completamente irracional, pero irracionalidad es porque sobrevivimos. Especies racionales ven ads imposibles y se rinden, preservan recursos, minimizan pérdidas. Es lógico, ¿y humanos? Humanos ven ads imposibles y piensan desafío aceptado. Es estúpido, es terco. Es exactamente por qué ganamos batallas que no deberíamos. Lise Yan, quien piloteó en combate manual contra crucero 10 veces su tamaño. Ofreció perspectiva diferente, no es sobre ignorar matemática, es sobre entender que matemática modela pasado, no determina futuro. Explique, 0.3% viene de analizar batallas históricas, pero historia asume que pelearemos como todos han peleado antes. Cuando haces algo que nadie ha hecho, historia no aplica de exacto, y eso crea oportunidad. Chaos, quien programó 1000 drones suicidas, fue más directo, matemática es para cobardes, acción es para ganadores. Eso parece simplista. Lo es, pero simplismo funciona cuando complejidad paraliza. Bel Cas pasó 48 horas analizando. Nosotros pasamos 48 horas construyendo. Análisis dijo fracasaríamos. Construcción dijo intentemos y veamos. Y si hubieran fallado, entonces al menos moriríamos intentando en lugar de vivir rindiéndonos. Era filosofía que especies evolucionadas encontraban perturbadora, porque implicaba que muerte con honor era preferible a vida con rendición lógica. Pero para humanos era obvio, porque preferir vivir de rodillas sobre morir de pie requería aceptar derrota antes de pelear. Y humanos, con defecto evolutivo de terquedad extrema, simplemente no podían hacer eso. Bel Cas, quien había evolucionado más que cualquier comandante Theren en siglos, escribió análisis final que se convirtió en lectura obligatoria en academias militares. Durante 200 años creí que matemática gobernaba guerra, que probabilidad determinaba resultado, que análisis correcto garantizaba victoria. Batalla de Colonias Frontera enseñó diferente lección, que matemática modela racionalidad, pero guerra incluye irracionalidad, y cuando especie suficientemente terca se niega a aceptar que ha perdido, crea oportunidades que análisis no puede predecir. Humanos no ganaron por ser superiores, ganaron por ser demasiado tercos para reconocer que eran inferiores, y esa terquedad, ese defecto evolutivo que les impide rendirse cuando deberían, es arma más poderosa que he presenciado, no porque siempre funciona, sino porque cuando funciona hace imposible posible, y eso vale más que todas las probabilidades perfectas combinadas. Sara Vega murió a 73 años, no en batalla, sino en cama, rodeada de tripulación que había comandado. Sus últimas palabras. Cuando médico dijo que matemática indicaba que solo tenía horas de vida, matemática dijo 0.3% también. Fac matemática. Veré mañana. Vivió otros 3 días, puramente por terquedad.
Epitafio, escrito por Belkas, fue simple. Aquí yace quien enseñó a Galaxia que 0.3% no es cero, y que a veces ser demasiado terco para rendirse es mejor estrategia que toda matemática combinada. No era epitafio que matemáticos querían, pero era verdad que guerreros necesitaban. Porque en un universo donde análisis dice que ciertos enemigos son invencibles, alguien necesita ser suficientemente terco para decir watch me y luego ganar de todos modos y solo especie con defecto evolutivo de terquedad irracional estará dispuesta a intentar cuando matemática dice que ya perdieron porque resulta que diferencia entre 0.3% y 0% es exactamente esto. Voluntad de intentar cuando todos los datos dicen que no puedes, y humanos, bendecidos con defecto de nunca aceptar no puedes, convertirán ese 0.3 en victoria cada vez que un universo sea tonto suficiente para darles chance. Gracias por acompañarnos en este viaje cósmico. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Nos vemos en la próxima aventura, más allá de las estrellas.